Una aventura, un día más. Es un reto que hay que alcanzar. Depende de los dos. Lo que hay que hacer no es opción. Amigos somos ya, por siempre será. Cualquier obstáculo vamos a librar. Fuertes vamos. Somos dos, nuestro destino. Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video. Continuemos con la serie de los canales de televisión desaparecidos en cada país. Con Brasil siendo el país en turno, comencemos. Sports Plus. Inicio de transmisiones, 31 de enero de 2013, cese de transmisiones, 15 de agosto de 2015. Sports Plus fue un canal de televisión por suscripción de Brasil con los deportes, la programación y las películas que debutaron en adultos 2013. El canal estaba disponible en el operador Sky Brasil y sustituyó a Sky Sports Brasil. Tenía una versión en alta definición, torneos y competencias. A través de su subsidiaria Time Out, lanzó en Brasil el nuevo canal de deportes Sports Plus, que está disponible desde el 31 de enero de 2013 y es distribuido por Sky Brasil, la mayor operadora de televisión satelital del país. Fue cerrado el 2015. El 19 de mayo de 2015, se anunció que el canal se cerraría. Además de problemas con la justicia, el canal perdió los derechos de la Liga de Campeones de la UEFA para el Esporte Interativo y Lamba. El 21 de junio, el canal Sports Plus cierra sus transmisiones en vivo con la final del ATV 250 de Halle. Los contratos de sus funcionarios se cerraron. El 15 de julio, Sky anunció que el canal se cerraría el 15 de agosto. Hasta entonces, el canal estaba exhibiendo películas y redifusiones de eventos. El 15 de agosto de 2015, al mediodía, el Sports Plus termina sus actividades después de 2 años, tras la redifusión del Real Madrid y Barcelona, por la Liga Española. TV Educativa. Inicio de transmisiones, 5 de noviembre de 1975, cese de transmisiones, 2 de diciembre de 2007. TV Educativa fue una cadena de televisión brasileña con sede en la ciudad de Río de Janeiro. Fue fundada en 1975 por la Asociação de Comunicação Educativa Roquete Pinto y se extinguió el 2 de diciembre del 2007, siendo reemplazada por TV Brasil, canal del gobierno federal brasileño. La concesión del Canal 2 de Río de Janeiro, ocupada por Rede Excelsior, fue anulada por el gobierno federal en virtud de la deuda de la emisora y el intento de oponerse a la dictadura militar instaurado en Brasil en 1964. Años más tarde, el gobierno decide crear TVE Brasil, una red de televisión educativa que tendría sede en la ciudad de Río de Janeiro. La cadena se inauguró en 1975. TVE Brasil coordinó junto con TV Cultura la extinta Rede Pública de Televisão. Durante muchos años, TVE Brasil tuvo una buena aceptación de los brasileños, tanto así que operó en muchas ciudades del país. 2 canales de televisión convencionales, TVE Brasil, Canal 2 de Río de Janeiro y TVE Maranhão Canal 2 São Luís, un canal de TV vía satélite, TVE Brasil, 3 canales de radio convencionales y una por satélite con programación nacional. Hasta inicios de la década de 1990 TVE Brasil estaba bajo la tutela del Ministerio de Educación, Brasil. Hasta este año cada medio era administrado aisladamente, no había un órgano céntrico, cada emisora operaba su programación separadamente. En 1991 se crea la Fundación Roquete Pinto, reuniendo todos los medios de comunicación del Ministerio de Educación, Brasil. Sin una política de comunicación bien definida, más sucesivos cambios en la presidencia y total falta de responsabilidad fiscal por parte de los directores, la Fundación Roquete Pinto quiebra con deudas superiores a 34 millones de reales. El gobierno federal cambia radicalmente la forma de operar los canales, extinguiendo en 1998 la fundación y creando la ACEP, Asociação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, como organización social, asumiendo sus funcionarios, bienes y concesiones. Sin embargo, cedió todas sus concesiones a la empresa Brasil de Comunicação, EC, que estaba vinculada a la Secretaría de Comunicación Social del gobierno brasileño. TVE Brasil pone fin a sus transmisiones, después de 32 años, el día 2 de diciembre del 2007, siendo reemplazado por TV Brasil. TV Paulista. Inicio de transmisiones, 1950, cese de transmisiones, 1961.
La Tele Paulista fue una emisora de televisión acogida en la ciudad de Sao Paulo, en el estado homónimo. Operaba en el canal 5 VHF y fue la segunda emisora de televisión a ser inaugurada en la ciudad. La primera fue la Teletupi SP, fundada en 1950. Fue la primera emisora de tele en el país que no pertenecía al grupo de los diarios asociados, comandados por Assis Chateaubriand. Creada por el diputado federal Oswaldo Ortiz Monteiro, que en 1955 repasó el control de la estación a las organizaciones. Víctor Costa era la más pequeña televisión de Sao Paulo. Su sede era solo un pequeño apartamento del edificio Liege, en la calle de la Conso Lázaro, no 2570, y los estudios eran montados en el garaje y en un espacio para una tienda en la planta baja del mismo edificio. La cocina era el laboratorio de revelación y la redacción de los textos y del telediario eran hechos en la sala. Todo en el mayor improviso. Poco después, se transfirió para la calle de las Palmeiras, en el barrio de Santa Cecilia. Aún así, fue capaz de presentar una programación de calidad, batiendo varias veces la Telerecord y quedando al lado de la entonces líder Teletupi. Importantes nombres de la televisión brasileña pasaron por ella, tales como Hebe Camargo y Silvio Santos. De 1959 a 1961 tuvo como director artístico Mario Brasini, que escribió y dirigió la telenovela Laura y los programas El alma de las cosas, Estampa Seu Calol, Teledrama Tres Leones, Buena Noche, Carmela, entre otros. Fue también en la Tele Paulista que Silvio Santos se lanzó como presentador, con el programa Vamos a Juguetear de Forca. Red de Excelsior. Inicio de transmisiones, 9 de julio de 1960, cese de transmisiones, 30 de septiembre de 1970. Red de Excelsior fue una cadena de televisión generalista de Brasil que emitió desde 1960 hasta su cierre en 1970. Su cadena principal era el Canal 9 de Sao Paulo y pertenecía a Mario Wallace Simonsen. En 1959 la empresa Organizações Víctor Costa, propietarias de Televisión Paulista de Sao Paulo, recibirían una concesión para un segundo canal en la ciudad. El nuevo canal recibió como nombre Televisión Excelsior debido a que la adjudicataria también poseía una cadena de radio con el mismo nombre. Posteriormente vende la cadena y Excelsior sería adquirida por 80 millones de cruzeiros, una cifra desorbitada para la época, por un grupo de empresarios liderados por la familia Simonsen y la compañía de aviación Panay. El nuevo canal comenzó a emitir el 9 de julio de 1960 con una programación centrada en informativos, series y películas extranjeras. Excelsior adquirió al poco tiempo el espacio de la institución Teatro Cultura Artística, en crisis financiera, y logró recuperarlo para la realización de varios programas de espectáculos, humorísticos y musicales. Su modelo de programación, que introdujo varias novedades en la programación y un respeto escrupuloso en los horarios, le convirtió en pocos meses en la líder de audiencia de la ciudad de Sao Paulo. En 1962 Excelsior construyó un gran estudio en el barrio de Vila Guilherme de Sao Paulo y adquirió equipamientos modernos. En 1963 el canal compró la concesión del Canal 2 de Río de Janeiro, implantando un modelo de red de televisiones por primera vez en el país. Para intentar llevar a cabo dicho sistema, Excelsior usaba la tecnología de videocinta con la que mejorarían la distribución de programas entre redes. Ese mismo año el canal comenzaría su emisión de parte de la programación en colores de forma experimental, empleando para ello el sistema NTSC americano. El sistema que posteriormente se convirtió en el estándar de Brasil fue el PAL-M, ya que los televisores con NTSC eran más caros. Red de Excelsior funcionó correctamente hasta el golpe de Estado en Brasil en 1964, cuando el canal comenzó a ser mal visto por las nuevas autoridades del país. El gobierno militar forzó la eliminación de varios programas que otorgaban audiencias al canal y cuestionó a varios periodistas. La situación empeoró sensiblemente con la quiebra de la compañía Panair, principal accionista, al cancelarle el gobierno militar sus concesiones de vuelo. El canal comienza a carecer de dinero para continuar a causa de dichas acciones y fue vendida al Grupo Folha de Sao Paulo, aunque fue devuelta a Simonsen en 1967, y en 1969 se suceden dos incendios que destruyeron gran parte del archivo y equipaciones de la cadena en su sede principal, dejando al canal en una situación difícil. En septiembre de 1970, y tras perder cerca de 170 millones de cruzeiros solo en impuestos, se anunció durante la emisión de un programa en directo que el gobierno militar decretaría el final de Red de Excelsior al no subsanar su deuda contraída.
A pesar de su breve periodo, Rede Excelsior fue una de las cadenas que más aportó al panorama televisivo de Brasil. El canal fue el primero en introducir un patrón de calidad a la hora de contratar programas o espectáculos. Años después, los principales ideólogos de ese patrón y jefes de programación de Excelsior, Walter Clark y José Bonifacio de Oliveira Sobrino, ficharon por Rede Globo y contribuyeron a su liderazgo en las audiencias al implantar un modelo mejorado. Dentro de las contribuciones realizadas por Excelsior a la televisión brasileña, destacan la primera emisión en color, el respeto escrupuloso de los horarios de emisión, la introducción de viñetas y cortinas publicitarias, con la creación de 2 mascotas para el canal, la creación por primera vez en Brasil de un logotipo identificativo y la apuesta por un nuevo modelo de periodismo informativo con la presencia de reporteros en el lugar del suceso y corresponsales. Rede Tupi. Inicio de transmisiones, 18 de septiembre de 1950, cese de transmisiones, 17 de mayo de 1980, Rede Tupi fue una cadena de televisión brasileña que funcionó desde 1950 hasta 1980. Fue la primera cadena de televisión que emitió en Brasil y en todo el hemisferio sur. Operó en Brasil desde 1950 a 1980. Tras su desaparición, sus estaciones fueron adquiridas y repartidas entre los empresarios Silvio Santos y Adolfo Bloch, dando origen a las redes SBT y Manchete. Tras la desaparición de esta última, el espacio de la antigua Rede Tupi es ocupado por SBT y Redef. El empresario y periodista Assis Chateaubriand impulsó la creación de la primera cadena de televisión de Brasil y de Sudamérica. Desde la sede editorial de Diarios Asociados, situada en Sao Paulo, el 18 de septiembre de 1950, comenzaron las emisiones de televisión Tupi con el prefijo PRF, 3 en la frecuencia del canal 3 del VHF. La marca Televisión Tupi es un acrónimo del primer logotipo, un indio tupiniquín que se convirtió en el distintivo. Unos meses después, el 20 de enero de 1951, se inauguró la estación de Río de Janeiro a través del canal 6 del VHF. Los primeros años sirvieron para investigar en la producción de contenidos. La gran mayoría de los presentadores procedían de la radio, por lo que tuvieron que adaptarse al nuevo medio. Tupi lanzó el primer programa de entretenimiento, Rancho Alegre, el primer informativo, Repórter Eso, y la primera novela brasileña de la historia, Sua vida me pertence, estrenada el 21 de diciembre de 1951 y que marcó el camino dentro de las telenovelas sudamericanas. Otro emblema fue Televisión de Vanguardia, en el que se representaban obras de teatro en directo. El canal de Sao Paulo se trasladó en 1960 a la frecuencia 4 del VHF, pues su segundo canal, Televisión Cultura, interfería en su señal. El primer acontecimiento que la televisión Tupi de Sao Paulo emitió en directo desde otra ciudad fue la inauguración de Brasilia, nueva capital federal, el 21 de abril de 1960. En esa época no existía la señal vía satélite, por lo que se recurrió a una solución creativa. Contrataron 3 avionetas, 2 de las Fuerzas Aéreas y una de la VASP, que volaron en círculos para ofrecer la señal. Y en 1964 fue la segunda cadena del país en emitir en color, 2 años después de Rede Excelsior. Televisión Tupi fue líder de audiencia indiscutible en la década de 1950. Años después perdió esa condición ante nuevas cadenas como Rede Record y Rede Excelsior, aunque aún tuvo éxitos notables con las telenovelas O Direito de Nascer, 1964, y Beto Rockefeller, 1968. A la mayor competencia se sumaron los problemas económicos de Diarios Asociados, agudizados con la muerte de Assis Chateaubriand en 1968. Por último, Televisión Tupi aún no había establecido una red nacional de televisión eficaz para todas sus emisoras afiliadas. La red nacional Rede Tupi se creó en 1972. Hubo una disputa sobre quién mandaría entre el Canal 4 de Sao Paulo y el Canal 6 de Río de Janeiro, ambas enfrentadas entre sí. Por eso se dividió la gestión en 2 zonas. La estación carioca se quedó la zona norte y centro de Brasil, mientras que la paulista obtuvo los canales del sur y sudeste. En cuanto a la producción, Sao Paulo se encargaría de las telenovelas y Río del entretenimiento. El reparto no solucionó las disputas, porque cada canal seguía desarrollando su propia programación y no existía un estándar.
Toda esta falta de coordinación, sumada a la crisis del propietario y la supremacía de Rede Globo, hundió por completo a Rede Tupi en una crisis financiera, agravada en octubre de 1978 tras un incendio en la sede de Sao Paulo que causó cuantiosos daños materiales, entre ellos la pérdida del nuevo equipamiento. Entre 1979 y 1980, se sucedieron múltiples conflictos laborales que terminaron con el cierre, en febrero de 1980, del departamento de ficción y el despido de 250 trabajadores. Ante el atraso de los salarios, en mayo de 1980 los empleados de Sao Paulo convocaron una huelga indefinida que un mes después fue apoyada por sus compañeros de Río de Janeiro. El 16 de julio de 1980, el gobierno federal no renovó ninguna de las concesiones de Rede Tupi, lo cual suponía la desaparición. El día después, 3 ingenieros del Departamento Nacional de Telecomunicaciones entraron a la sede de Sao Paulo y cerraron el transmisor, así como también se clausuraron el resto de estaciones propias. Río de Janeiro continuó emitiendo hasta el 18 de julio. Tras un comunicado del presentador Cébio Cordeiro, el emisor fue clausurado por las autoridades. Durante todo el día, apareció un mensaje sobreimpresionado en pantalla. Ate breve, hasta pronto, telespectadores amigos. Rede Tupi. La medida tomada para cerrar Rede Tupi causó polémica entre la sociedad brasileña por el modo en que se hizo. Diarios Asociados demandó al gobierno federal y en 1998 la justicia dictaminó que debía ser indemnizado porque la entrada a los emisores se hizo sin una orden judicial. El hueco de Rede Tupi fue cubierto por 2 nuevas redes de televisión, SBT, 1981, y Rede Manchete, 1983-1999, que se repartieron las frecuencias propias de Tupi. La infraestructura técnica y las sedes fueron adquiridas por el Grupo Abril, al cual se le otorgó una concesión en VHF, que posteriormente se lanzó la versión brasileña de MTV en 1989. En el caso de los trabajadores y actores, la mayoría pudieron incorporarse a las nuevas cadenas. Rede Manchete. Inicio de transmisiones, 5 de junio de 1983, cese de transmisiones, 17 de mayo de 1999. Rede Manchete fue una cadena de televisión generalista de Brasil. El canal se creó en 1983 y existió hasta 1999, contaba con cobertura nacional y fue fundado y dirigido durante la mayor parte de su historia por el empresario brasileño de origen ucraniano Adolfo Bloch. Cuando la cadena Rede Tupi desapareció en 1980, el gobierno de Brasil repartió sus 8 emisoras propias más una de la antigua Rede Excelsior a 2 grupos empresariales. El primero estaba liderado por el presentador de televisión Silvio Santos, que creó el sistema brasileiro de televisão, SBT, mientras que el segundo lo controlaba el editor de prensa Adolfo Bloch, presidente de Bloch Editores y propietario de revistas como la informativa Manchete. En ese reparto de concesiones, Bloch logró 5 emisoras, 4 de Rede Tupi en Río de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte y Recife más la cadena de Rede Excelsior en Sao Paulo, mientras que Santos obtuvo las 4 restantes. Durante 2 años Bloch preparó una red nacional de televisión que no fue inaugurada hasta 1983. La red fue bautizada como Rede Manchete para recordar la revista Manchete, y su presupuesto inicial era de $50 millones, uno de los más elevados en la televisión de Sudamérica. Su emisión inaugural fue el 5 de junio de 1983 a las 7 de la tarde con el programa de entretenimiento Mundo Mágico, al que siguió el estreno exclusivo de la película Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg. Ese día fue líder de audiencia en Sao Paulo y Río de Janeiro. Rede Manchete apostó en sus primeros años por una programación con servicios informativos y producción propia, y aspiró a convertirse en una alternativa a otras cadenas con más éxito como SBT y Rede Globo. En 1984, ofreció en exclusiva los desfiles de las escuelas de samba de Río de Janeiro en el recién inaugurado Sambódromo. Emitió pruebas de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, estrenó su primera telenovela y participó en la retransmisión de las actividades de la plataforma Diretas a favor del establecimiento de la democracia en el país. En 1986 Rede Manchete se convirtió en la segunda cadena de televisión en Brasil por emisoras y la tercera mayor de Sudamérica. Además, se consolidó como la tercera cadena del país en audiencia gracias a nuevos derechos deportivos, telenovelas y la buena acogida de su programación infantil. Uno de sus mayores éxitos fue la telenovela Pantanal, estrenada en 1990 y que se fue el primer programa de Manchete que vencía en su franja horaria a un espacio de Rede Globo.
Cabe destacar que otra telenovela exitosa del 1986 fue Dona de Hija. Pero la inversión en los nuevos programas no pudo ser recuperada con los ingresos por publicidad. Manchete empezó a sufrir problemas económicos que se agravaron en 1991 tras el estreno de Amazonia, una telenovela en la que había invertido varios millones de dólares, pero fue un fracaso de audiencias. Un año después Rede Record, que realizó una profunda renovación en su programación, superó a Rede Manchete como tercer canal más visto de Brasil, lo que agravó la situación. En enero de 1992 Bloch vendió Rede Manchete a la empresa Indústria Brasileira de Formularios, IPF, que mantuvo el control durante un año. Sin embargo, los problemas económicos no se solucionaron e incluso algunos trabajadores percibían sus nóminas con retraso, por lo que Adolfo Bloch recompró el canal, alegando que el contrato de venta estaba sujeto a varias cláusulas que IPF incumplió. Tras un juicio, pudo recuperar la empresa el 23 de abril de 1993 a través de una medida cautelar. Desde entonces, el nombre de Bloch se añadió al logotipo. Cuando Bloch recuperó Manchete, realizó una profunda reestructuración en la parrilla televisiva. Muchos de los nuevos espacios estrenados registraron datos de audiencia por encima de lo esperado y entre ellos destacaron telenovelas como Chica da Silva, la animación japonesa emitida en los programas infantiles, los programas informativos y los espacios deportivos. En esa época también aparecieron los primeros espacios de teletienda y los programas religiosos de la Iglesia Evangélica en las madrugadas, que aliviaron los problemas económicos de la red. En 1995, Adolfo Bloch falleció a los 87 años por una embolia pulmonar y el control de Rede Manchete pasó a su sobrino Pedro Yapcapeller, debido a que Bloch nunca tuvo hijos. Mantuvo el segundo puesto en la audiencia entre 1996 y 1997, siendo solo superada por Rede Globo. A partir de 1998 Rede Manchete volvió a sufrir problemas económicos, agudizados por la pérdida de espectadores y una mala gestión. La cadena volvió a invertir mucho dinero en otra telenovela, Brida, que estaba basada en una novela de Paulo Coelho. Sin embargo, esta ficción fracasó y tuvo que retirarse antes de tiempo. Los problemas económicos obligaron a Manchete a realizar un expediente de regulación de empleo que afectó a 600 de sus 1.700 trabajadores. Sin embargo, las dificultades continuaron y la plantilla que se quedó percibió sus nóminas con retraso. El 14 de octubre de 1998 hubo una huelga en toda la cadena para denunciar esa situación. Por otro lado, algunas emisoras asociadas abandonaron Manchete para emitir otros canales como Band y Rede Record, porque la red principal dejó de pagarles. En 1999 el grupo Bloch vendió Rede Manchete a la productora RGC, controlada por la iglesia neopentecostal Renacer en Cristo. Los nuevos propietarios aseguraron que no estaban dispuestos a comprar toda la red ni a pagar sus deudas, lo que motivó fuertes críticas por parte de los trabajadores y la sociedad civil. En ese tiempo el número de espacios religiosos aumentó y algunos incluso se emitieron en las franjas vespertinas de la red. El gobierno de Brasil consideró que la venta era ilegal y el Ministerio de Comunicaciones anunció que si no se vendía la red a otro grupo, Bloch perdería en el próximo año todas sus emisoras propias y afiliadas. El 8 de abril de 1999 se confirmó la venta de las emisoras propias de Rede Manchete al grupo Teledef, que acordó con los trabajadores el pago de las nóminas atrasadas, a instancia del Ministerio de Comunicaciones brasileño. El 17 de mayo se produjo su desaparición y posterior sustitución por el nuevo canal Redef. El último programa emitido fue un Master Series de tenis con victoria de Gustavo Kuerten. Este video ha llegado a su fin. Suscríbete para más contenido y más curiosidades. Nos vemos en el próximo video.